Hola, bienvenidos a nuestra experiencia virtual. Ahí donde estás, te invito, acomódate, prepara tu Biblia, prepara tu cuaderno, pero también prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Donde quiera que estés, que Dios te bendiga. Señor, gracias Dios. Gracias. Tu nombre es más grande, más fuerte, más poderoso que cualquier otra cosa, bendito Jesús. Tu palabra dice, Dios, Señor, que delante de ti, Señor, toda rodilla será doblada, bendito Dios. Todo pueblo te alabará, bendito Dios, Señor. Hoy te pido, Dios, Señor, que esas palabras, Señor, calen en nuestro corazón de una manera especial, Dios, Señor, y que rompas toda resistencia, Señor, en nuestro ser, en nuestro corazón, sobre todo en nuestra mente, bendito Dios. Hoy clamamos para que tu presencia y el mover de tu Santo Espíritu, Señor, lleguen tan profundo en cada uno de nosotros, Dios, Señor, que podamos rendirnos delante de ti. En el buen sentido de la palabra, poder humillarnos, Señor, y entregarte todo lo que somos, Señor, y todo lo que tenemos, sabiendo, Dios, Señor, que tú eres quien nos sostiene, que tú eres, bendito Dios, Señor, quien sustenta nuestra vida, Señor. No importa nuestra edad, no importa, Señor, nuestra condición, Señor. Eso es lo que a ti menos te importa y te interesa. Lo que tú quieres es el corazón, Dios, Señor. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para que tú, Señor, entres y obres en el bendito Dios, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Dios, Señor. Gracias, Dios, Señor. Te amamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Wow. Gracias, chicos. Antes de que se sienten, saluden a la persona que tienen a su lado, izquierda, derecha. La alabanza, gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? Ok. Muy bien. Hey, ¿sí se dieron cuenta de una cosa? Tenemos una iglesia espectacular, ¿no? Pero sí, hoy vino Luis. Tenemos banda completa. Estábamos orando por una banda en vivo completa. Ya tenemos teclado, guitarra, bajo, batería y hasta voces masculinas. Aquí hay muchos que yo sé que cantan muy bien y no se han animado. Hey, qué chévere, qué bendición. El Señor se está moviendo de una manera bien especial en nuestra iglesia, amén. Muy bien, ok. Entremos en materia, ¿les parece? ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Trajeron su Biblia, ya sea física o digital? Buenísimo. Hoy vamos a hablar de un tema bien particular, de un tema bien bonito. Hace 8 días tuve la oportunidad de compartir un mensaje bastante fuerte también. Pero hoy quiero que veamos lo que les voy a compartir. Yo quiero que lo veamos no desde el punto de vista de la necesidad, sino desde el punto de vista de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, amén. Porque muchas veces nos fijamos en las pruebas. Hace 8 días era ser pulidos, ser forjados, ¿cierto? Eso trae un cierto dolor, una incomodidad. Hoy vengo a hablarles de algo muy parecido, pero la visión de lo que les voy a compartir hoy es esa, ¿no? Lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tanto va a poder hacer el Señor si tú lo dejas? Porque a veces somos nosotros quienes ponemos obstáculos para el mover de Dios en nuestras vidas. ¿Sí se ha preguntado en eso? ¿Alguna vez usted ha hecho alguna oración así diciendo: Señor, muéstrame si soy en este momento? Uy, ¿qué pasó? Hay un programa, aprovechando ese, hace muchos años había un programa argentino y se llamaba, y el pastor Pablo y el pastor Silvano han hablado de él, que se llama El Peor Día de Tu Vida. Y me acuerdo justo hace poquito que estábamos en el cumpleaños de Lina, una persona aquí en la iglesia espectacular de Roca Kids, y nos pusimos, terminó todo y nos quedamos como 4 o 5 amigos ahí,
y nos pusimos a ver esos videos de ese programa y veíamos uno de un cantante y arrancaban y le modificaban la voz, le tiraban cosas y el tipo en vivo cantando, no, terrible. Me sentí así, como uy, me están jugando una broma, me la están montando. Pero bueno, volviendo a lo importante, ¿cuántas veces te has preguntado si de pronto tú eres una piedra de tropiezo para los propósitos de Dios? Porque puede pasar. Puede pasar. Y hoy quiero compartirles esto. Vayamos a Segunda de Reyes. Eso está ahí en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 4. Búsquelo rápidamente. Cuando lo tenga, busque el versículo 1 y diga amén. Ya lo tengo listo ahí. Listo, 2 amenes. El resto todavía está buscando en sus hojas. ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos a leerlo primero de corrido y luego vamos a ir, como dice Jack el Destripador, por partes. ¿Ok? Entonces, este capítulo del 1 al 7 vamos a leer, se llama El aceite de la viuda. Y yo creo que usted ha escuchado este mensaje muchas veces. Espero que si lo está escuchando no diga, otra vez este. Bueno, es porque Dios de pronto te quiere recordar algo hoy, nuevamente, ¿ok? Entonces, a la 1, a las 12 y a las 3 dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó, ¿a quién? A Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo, se fue. Enseguida la mujer se fue, luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra y él respondió, ya no hay más, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Vamos a orar. Vamos a orar, porque esta palabra, que es una palabra que creo que todos ya conocíamos, es una palabra que hoy cala en muchos corazones. Yo venía orando desde hace unos días y le comentaba a mi esposa en el carro el otro día, yo le decía, yo venía pensando en otro tema y resulta que iba a utilizar una fuente de un libro bastante conocido de un hombre muy usado, pero que finalmente me puse a profundizar en el tema y me di cuenta que lastimosamente este gran hombre muy usado por Dios cambió su postura con respecto a un tema en particular y se terminó desviando. Entonces dije, no puedo utilizar esa fuente. Y seguí orando y el Señor me regalaba esto, me decía esto. O sea, ese aceite de la viuda. Yo decía, wow. Entonces, por eso se los estoy compartiendo, porque yo siento en mi corazón que esa palabra hoy es para muchos de los que estamos acá. Así que los invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias y te pido, Dios, Señor, que esta palabra que vamos a compartir en este día de hoy, bendito Jesús, Señor,
penetre como dice tu palabra, que es como espada de doble filo, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Bendito Dios, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, porque sé que, Santo Dios, Señor, tú traerás, Señor, algo nuevo, algo espectacular sobre la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, esto que vamos a hablar hoy es algo bien particular, y yo sé que usted se va a sentir identificado, así como me sentí yo también de esto. Ahora sí, vamos por partes. La primera de estas cosas, miremos cómo se llama el título, y dice: el aceite ¿de quién? De la viuda. Y yo me puse a mirar qué pasaba con las viudas en ese momento, cuáles eran las condiciones bajo las cuales una viuda vivía en esa época. Y entonces yo me puse a mirar y encontré que desafortunadamente el tema de la viuda dentro de la sociedad judeo-cristiana de la época, bueno, cristiana no, judía, porque en ese momento no había cristianos, dentro de los judíos, ¿cierto? No era buena. Había bastantes cosas que podían suceder con una viuda: que un familiar la ayudara, que un familiar les mandara rescate, que su papá la acogiera en la casa, o que su suegro la acogiera en su casa, pero este no era el caso. Acá la palabra de Dios nos muestra que esta mujer estaba pasando por un momento bastante difícil. Y no quiero que se fijen solamente en que era mujer. Pongámonos en la posición de que nosotros podemos llegar a ser esa persona. Una persona en un momento de dificultad, en un momento de necesidad, en un momento de indefensión. Y las viudas en ese momento desafortunadamente no contaban con un muy buen trato ni muy buen estatus. Si tenía fortuna, podía vivir tranquilamente, pero si no era así, podía pasar grandes necesidades, e inclusive podía llegar a estar mendigando en las calles, y se podían aprovechar de ella. Estaba en una situación precaria realmente. Esta mujer estaba sometida a una deuda. El esposo, como dicen popularmente, el finado le dejó una deuda ahí pendiente, y el hombre con quien tenían la deuda no tuvo misericordia de ella. Dijo: de malas, usted me paga, usted me tiene que pagar. Y entró en una situación aún peor. Su estatus de mujer casada, protegida, con provisión, pasó a ser a una mujer sin sostenimiento, sin protección, sin absolutamente nada, y con deuda. O sea, peor aún. Y lo peor era que después ella llega y dice: Señor, mis hijos se los van a llevar esclavos. Resulta que en la época del Señor, ¿cierto? No del Señor Jesús, sino del Señor al principio de los tiempos. Resulta que cuando una persona ya no tenía bienes para pagar sus deudas, podía o debía, o hacerlo él mismo, hacerse esclavo de la persona con quien tenía la deuda, o sus hijos eran tomados como esclavos. Ahora, aquí viene un tema bien particular, ¿no? Y es que muchas veces dicen: no, que es que en la Biblia parece que está avalada la esclavitud. Y ojo, la esclavitud que conocemos nosotros moderna no es igual a la que utiliza o la que menciona la palabra de Dios. Esa esclavitud era completamente diferente. Era entrar a trabajar para pagar la deuda. Y si pagaban la deuda antes de 6, 7 años, más o menos, el jefe, el amo, tenía la obligación de liberar a la persona. ¿Cierto? No había el maltrato que nosotros conocemos como el de la esclavitud moderna. No existía eso. Simplemente esa persona, todo lo que hacía, cómo trabajaba, todo lo que producía, iba a pagar esa deuda y luego quedaba libre de deuda. Y regresaba nuevamente a su casa. Pero esta mujer decía: no puedo dejar que mis hijos se vayan como esclavos.
ellos eran los que la protegían, en cierta forma. Y ese es el marco de esta persona, una persona con grandes necesidades, con una manera de pensar completamente encasillada en el problema, que no sabía qué hacer. Así como muchos de los que estamos acá, que de pronto estamos en una situación como que no está chévere. Pero bueno, el cuento es que en el versículo 2, si pasamos ahí a la palabra de Dios, ¿qué dice el versículo 2? Dice, se acerca a ella a Eliseo, el profeta. Ojo, el profeta era la representación de Dios en ese momento, porque Dios hablaba a través de los profetas. Entonces, ojo, dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y cuando les digo que era la representación de Dios, es la representación de Dios. Cuando tú te acercas a Dios, el Señor siempre te va a decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y este hombre le dice esto, dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Y vamos a hacer un pare ahí un momentico. Esta mujer venía desesperada, se le acerca al hombre de Dios y le dice, Señor, me pasa esto. Y él le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y después le hace una gran pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Y ella qué contesta? No tengo nada exceptuando. Pero ojo, ¿cuántos de nosotros, por más difícil que esté una situación, no tenemos nada en nuestra casa? Normalmente uno dice, si nos ponemos a ir un poquito más allá, tenemos una cama o un televisor, tenemos de pronto unas mesitas, por lo menos tenemos un sartén, una olla en que preparar algo de comer, un vaso, alguna cosita, ¿cierto? Esta mujer dice, no tengo nada. Lo que nos puede llevar a pensar en que esta mujer había vendido todo, había hecho hasta lo imposible por seguir adelante, seguir adelante. Siguió remando, ella siguió remando, no se quedó quieta. Seguramente vendió el PlayStation del hijo y el hijo se quería matar. No, pero ¿cómo? El Play, ese no es fundamental, hay que salir de él. Lo vendió el televisor de 70 pulgadas que tenía en la sala. Seguramente empezó a vender todo, a salir de las cosas, ¿cierto? Hasta que sus recursos se agotaron. Y cuando sus recursos se agotaron, ahí sí fue donde Eliseo. Mi pregunta es, porque yo siempre hago preguntas, yo siempre me pregunto cosas cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿a dónde voy yo en los momentos de dificultad? ¿A dónde vas en los momentos de dificultad? ¿Trabajas con tus propios recursos o vas a la presencia de Dios? Están esas dos posibilidades. Y obviamente y claramente esta mujer ¿qué hizo? Utilizó sus recursos hasta que los agotó. Agotó todos sus recursos. Los humanamente posibles los acabó. Ya no le quedaba nada. Seguramente los utilizó para comer, para subsistir, para pagar la deuda, pero tal vez la deuda era demasiado alta. Era impagable y ya no tenía nada más. Solo tenía, ¿qué? Un poco de aceite. Y yo, como todos ustedes bien saben, que soy amante del cine, de ver películas buenas, películas regulares, películas que son un hueso. Sí, porque me pasa que me engancho con una película y puede ser re mala, pero la tengo que terminar. Es un problemita y un toque que tengo tal vez, no sé. Pero bueno, el Señor sabe cómo hace sus cosas. La película de hoy es Cars. ¿Alguien se vio Cars? ¿La de Disney y la de Pixar? ¿Sí? No, buenísima. Entre gustos no hay disgustos. La película de Cars
me ministró de una manera muy particular con respecto a este tema. Y Cars es la historia de un corredor, de un piloto, que es una estrella. Pero de pronto empiezan a aparecer nuevos corredores más jóvenes, mejores tecnologías y todo esto, y el hombre se empieza a quedar. Y él trata, ¿sí? Él trata de hacer las cosas como él creía que le iban a funcionar. Hay una frase que me encanta de esta película que él llega y decía, soy veloz. ¿Sí se acuerdan de esa? Soy veloz. Preparándose antes de cada carrera, él empezaba a pensar y, ¿sí? Y yo creo que todos nosotros llegamos a un punto donde, ¡pum!, entramos en una carrera, en una prueba, y de pronto decimos, yo puedo, sí, soy veloz. Pero estoy pensando en mis recursos. Y este personaje le pasa esto. Resulta que empieza a perder porque aparecen unos que son más rápidos. Todas las series de Cars, exceptuando la segunda parte, esa no es buena. No se las recomiendo, que es en Europa, no. La primera y la tercera sobre todo, ¡wow!, espectaculares. Traen una enseñanza maravillosa. Y hablo de toda la serie, de la saga. Resulta que en una de esas películas, él se da cuenta de que tiene que regresar, ¿cierto?, a la raíz, que no es en sus recursos, que no es en tus fuerzas, que no es en sus fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Él se da cuenta que tiene que regresar a otra cosa y tiene que ir a una fuente confiable para poder volver a ser lo que él estaba destinado a hacer, para lo que Dios lo había llamado. Y aquí quiero que nos fijemos en eso, que nos fijemos en que Dios tiene un propósito, que tiene un plan y que Dios quiere hacer algo contigo y lo va a hacer, amén. Lo va a hacer, pero que antes de gastar nuestros recursos tenemos que ir al que nos da los recursos, que es Dios. Amén. Muy bien, entonces este hombre, este corredor está buscando el éxito y toda esta cuestión. Pero pasa el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, Eliseo le ordenó, porque ella ya le explicó su situación. Dice, solo tengo un poquito de aceite. Y él le dice, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Wow. ¿Cuántas veces llegas y dices, voy a acudir al Señor? Y vas donde el Señor y el Señor te dice, ¡pum!, haz esto. ¿Se acuerdan de ese? ¿Cuál fue el que se sumergió en el río? Naamán. Un gran dignatario, un gobernante, va y le dice a uno de sus sirvientes que le traigan al profeta para que lo sane, porque acuérdense que tenía un problema en la piel. Y le mandan decir, métase usted ahí al río, métase 7 veces y listo, ya eso es todo. ¿Cuántas veces tú en la vida has entrado en un momento donde dices, voy a obrar conforme a lo que el pastor Hugo me dijo? Sí. Entonces, antes de gastar todos mis recursos, voy a utilizar los recursos del Señor. Y el Señor llega y te dice, haz esto. Y tú dices, ¿pero estás loco? ¿Qué pasó? No, porque no esperabas esa respuesta. Porque muchas veces lo que Dios pide no tiene sentido y lo que Dios hace a veces tampoco tiene sentido. Sin embargo, Él sabe qué es lo que está haciendo porque es que Él es Dios. ¿Sí? Como el entrenador de el Rayo McQueen. ¿Sí? El entrenador de Rayo McQueen le decía, este corredorcito, es que tienes que hacer esto y haz aquello. Y hasta que no lo hizo, no se dio cuenta que, hey, sí, qué chévere. Y es que correr en pista de tierra no es lo mismo que correr las 500 de Daytona, ¿cierto? Pavimentaditas con la pendiente y toda la cosa. Es totalmente diferente. Y tenía que doblar la rueda para un lado en vez de para el otro. O sea, Dios te puede estar diciendo, hey, ¿sabes qué? Estás pasando por un momento de dificultad, haz esto. Qué locura era llegar y decirle a esta persona, oye, ve donde tus vecinos. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos?
Todos tenemos vecinos, ¿cierto? En el barrio donde vivimos. Pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos a nuestros vecinos? Esta mujer viuda, a la que todo el mundo rechazaba, porque ya no tenía el estatus que tenía, porque así era en ese momento el trato con las mujeres, así como con los niños no tenían ni voz ni voto, las mujeres tampoco. Esta mujer tenía que ir y hacer algo que supuestamente, según ella, la iba a poner en riesgo. Es ir y tocar puerta por puerta. Ir a tocar la puerta de las puertas menos probables. Ir y decirles, ¿será que usted me presta su vasija? ¿Y para qué la necesita, vecina? No, es que el profeta me dijo que viniera y pidiera una vasija. Ni siquiera fue a pedir azúcar, ni siquiera, o sal, o leche, o no. Una vasija. Con todo y eso, el Señor ya sabe qué va a pasar. Entonces, mire que más adelante la historia dice que la mujer regresó con todas las vasijas. O sea, empecemos por ahí. El Señor hace cosas porque Él ya sabe qué va a pasar. Entonces el Señor nos dice, haz esto, vete por acá. Recuerden la pregunta, ¿qué tienes en casa? Y esa es la pregunta que yo te digo hoy, que yo me hice. ¿Qué tienes en casa? Ahora, no hablemos de cosas físicas, porque yo creo que todos acá, no, yo tengo sala, comedor, tengo una alcoba, tengo esto, tengo un computador, tengo un carro, tengo... No, vamos más allá. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes oración en tu casa? ¿Tienes devoción en tu casa hacia el Señor? ¿Tienes alabanza y adoración en tu casa? ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? ¿Qué tienes? ¿Qué hay? Les voy a contar una historia real. Es un testimonio real de una amiga que conozco hace muchísimos años. Ella se llama Adriana Rocha. En este momento es esposa de un pastor allá en Colombia, en Armenia. Y Nana, yo la conocí recién yo llegué a la iglesia, hace ya casi 30 años, más o menos, en Bogotá. Y resulta que un día me contó una historia que le sucedió a ella. Estaban pasando por un momento muy difícil y Dios les regaló esta palabra. Y ella llegó y se la tomó a pecho y se la tomó de manera personal, así como espero que ustedes también se la tomen hoy. Y entonces ella dijo, ¿yo qué tengo en casa? Cristianos y todo, oraban, ayunaban, alabanza, tal. Y de pronto Dios les dice, hey, tú eres artista. Ella, artista plástica de la Universidad Nacional, graduada, maestra en artes plásticas. Y entonces ella dice, yo tengo este talento, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer camisetas. Y entonces diseña unas camisetas y ella dice, tengo esta platica, me voy a comprar unas camisetas. Y se compró 200 camisetas. Y con esas 200 camisetas las metió en un maletín y se fue al centro de la ciudad, al centro de Bogotá, el lugar más seguro de toda la ciudad, ¿no? Se fue al centro de la ciudad a vender las camisetas en una esquina. Y entonces miren lo que pasó. Ella empezó a vender sus camiseticas. Entonces, ¿cuánto vale? No, vale, voy a poner un valor X porque no me acuerdo cuánto. $10. Ok, 10,000 pesos. Y ella y venía y así y vendía y vendía. Y se estuvo todo un día junto con una de sus hermanas vendiendo y vendía las camisetas y seguían saliendo camisetas. O sea, y ella decía, oiga, ¿cuánto hemos vendido? Y no sé, pero... Y miraban y había camisetas y seguían sacando camisetas y sacando camisetas y sacando camisetas. Cuando ya terminaron la jornada, que dijeron, se acabaron las camisetas, fueron a mirar las cuentas.
y habían recaudado casi 3 veces más de lo que habían invertido. Y ella me decía, Hugo, yo no sé de dónde salía tanta camiseta, porque yo solo compré 200 camisetas y la plata que tengo es de 300, casi 400 camisetas. No sé qué fue lo que pasó. Yo sí sé qué fue lo que pasó. El Señor le multiplicó su aceite. La pregunta que yo tengo para ti hoy es, ¿cuál es el aceite que tienes en casa? ¿Cuál es el aceite que tienes en casa? ¿Qué es eso que tienes allí? Hace un tiempo atrás, muchos años, un grupo de amigos en Bogotá que nos amamos con todo el corazón, nos pusimos una tarea, dijimos, vamos a soñar. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, vea, vamos a construir un conjunto residencial solo para nosotros. Compramos un terreno y empezamos a construir la casa de todos, entre todos. Entonces primero le entregan la casa a uno, después le entregan la casa al otro y así sucesivamente. Y todos, mejor dicho, la vecindad del Chavo se quedaba en palotes. ¿Sí? Todos ahí. El Chavo, la Chilindrina, Kiko, todos estábamos ahí metidos. Y entonces empezamos con ese sueño y dijimos, ¿cómo vamos a hacer para conseguir los recursos? Porque cada uno tenía algo y había algunos que no tenían nada. Y esa pregunta, fuimos y hablamos con una persona de la iglesia, un gran empresario. Y lo primero que nos preguntó fue eso que yo les acabo de preguntar. ¿Cuál es el aceite que tienen ustedes? ¿Cuál es el aceite que tienes en tu casa hoy? Porque sé que tienes grandes sueños, porque sé que tienes grandes planes, y esto recíbalo de parte de Dios, como si Dios se lo estuviera diciendo. Sé que tienes grandes planes, sé que tienes negocios, sé que tienes sueños, sé que anhelas cosas. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu aceite? ¿Cuánto aceite tienes? Esta mujer decía, pienso yo, pero ¿por qué me pregunta cuánto aceite tengo? Les voy a decir por qué. Resulta, ¿cierto?, que el aceite siempre ha sido uno de esos elementos que tienen una connotación bastante importante a nivel bíblico, ¿sí? Entonces yo me puse a mirar el tema del aceite. Hoy en día uno dice, bueno, sí, el aceite, entonces en empresas, con maquinaria, no sé qué, pero no, en la época de los judíos, todo era completamente diferente. Yo me puse a mirar cuál era el proceso, ¿cierto? El aceite se usaba en ese momento, era algo muy preciado, como les digo, se utilizaba, por ejemplo, para ungir reyes. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel llegó, fue a ungir a David? ¿Cierto? ¿Con qué lo ungió? Con aceite. O sea, era el ungido de Jehová. Así como el rey Saúl también fue ungido, el primer rey del pueblo de Dios. Entonces servía para ungir reyes, para ungir utensilios, era para colocar como un sello de que esa persona o ese objeto habían sido apartados para Dios, eran santificados, ¿sí? También se utilizaba para prender las lámparas del templo del Señor. Lógicamente era un alimento, se utilizaba como alimento, pero también se utilizaba para sanar heridas en el campo médico. En esa época no había antibióticos. Los antibióticos vinieron a aparecer recién a principios del siglo XX, ¿cierto? Sobre todo cuando las grandes guerras ocurrieron. Bueno, no la segunda, pero sí por lo menos la primera. Ahí aparecieron los antibióticos. Entonces, la gente, ¿qué hacía? La gente utilizaba otras cosas, lavaba las heridas, pero el aceite impide que las bacterias proliferen. ¿Se han visto ustedes esas conservas que tienen las abuelas, las tías? Tomates en aceite, que no se pudren. O sea, duran lo que usted quiera. Entonces, las heridas las trataban con aceite para evitar las infecciones. Y en ese momento se había convertido en material de comercio. Era como si fuera una moneda,
se utilizaba de manera comercial y la gente compraba y vendía y lo utilizaba a manera también de trueque para adquirir y obtener cosas. O sea, el aceite era algo supremamente importante en ese momento. El proceso era bastante rudimentario. ¿Cuántos de ustedes han visto de pronto una plantación de olivos, de árboles de olivo? Yo la verdad los he visto, pero en fotos o en videos. No he tenido la oportunidad de conocer uno. Pero es de los árboles que no da fruto rápido, sino que se demora muchísimo. Y por eso es que es tan preciado también. Porque las cosechas no son cada año, se demoran un montón en dar fruto. Y entonces, cuando está listo el fruto, venían las personas y con palitos, unas varas largas, llegaban, tac, tac, golpeaban suavemente. No era como para que cayera, no, era suavemente, para que solo cayeran las que están listas. Era golpecito, pam, pam, con la vara y caían, las recogen manualmente, una por una, y las colocan dentro de un cesto. Las lavan y las llevan a un molino. En esa época los molinos eran molinos de piedra y colocaban el fruto en ese molino y con una piedra empezaban a darle vuelta a ese molino y eso iba macerando la pulpa, pero iba quebrando la semilla. Y acá hay algo bien particular, porque muchas veces a nosotros nos han dicho, no, y es que hay que echar raíces, lo cual es cierto. Echen raíces y que sus tallos sean fuertes, gruesos, y que sus ramas se extiendan y que, mejor dicho, den fruto. Y como que nos quedamos en el fruto porque es un fruto que perdure. Pero resulta que con el aceite de oliva, el fruto del olivo pasa todo lo contrario. Y aquí quiero que vayas a esto y es, hey, estás pasando por un momento de dificultad, de necesidad, así como el Rayo McQueen, porque él necesitaba estar vigente, porque él necesitaba estar en el negocio, porque él necesitaba estar en donde supuestamente creía que debía estar. Así de pronto quieres estar tú. Hey, Dios sabe que hay más detrás del fruto, mucho más. No te quedes solo con el fruto. Piensa que Dios puede hacer más. Y entonces agarran el fruto, que es la aceituna, y la ponen en ese molino y la maceran. O sea, ese es el fruto. Y la semilla, que es una pepita, uy, el otro día casi me rompo una muela con uno de esos. Estábamos celebrando los cumpleaños de ¿quién era? ¿De Arlene? En Roja. Sí. Y agarré una cereza y me la comí. Y estaba así cuando de pronto ¡praj! Y dije, mis muelas. Y yo empecé a tocar así, a tantear con la lengua y había pedazos, pero yo no lograba identificar qué era pepa y qué era muela. Y yo, cuando todos, ¿qué pasó? Yo fui al baño, miré, todo en orden afortunadamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Cierro el paréntesis. Resulta que se tiene que quebrantar, se tiene que romper esa semilla para que el proceso continúe. De pronto el Señor te ha venido dando cosas. Hey, el Señor, clamaste al Señor, como dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tú clamaste, fuiste como esa mujer al hombre de Dios, fuiste a Dios directamente y el Señor te respondió y ¡pum! Hubo fruto, pero resulta que otra vez un quebrantamiento del fruto, de la semilla. Algo se tenía que romper ahí para que hubiera algo más, porque Dios sabía que había algo más, hay algo más. Y entonces muelen todo ese fruto y luego lo recogen.
¿cierto? La pulpa con las semillas quebradas y todo, lo recogen, no botan nada todavía, y lo llevan a un lugar y lo ponen sobre unas esteras. ¿Saben qué es una estera? Sí, todos saben más o menos qué es una estera. Es un tejido, ¿cierto? Con fibras naturales de hojas de árbol, tejido. Entonces ponen eso encima, así todo baboso, ¿sí? No tiene buen sabor, nada. Y lo empiezan a apilar uno sobre otro, tan, y luego lo llevan a unas prensas. Y empiezan a apretar, a apretar, a apretar y a apretar. Y empieza a salir, a producir un líquido. Empieza a producir un líquido que no es solamente aceite, no es el aceite de la aceituna, también es el agua, también es el extracto de la semilla, y todo eso se empieza a juntar en unos jarrones, pero viene esa presión y la aprietan y la presión y la presión. Finalmente, ¿qué hacen? Agarran con unos cucharones y separan el aceite, con mucho cuidado, el aceite lo separan del agua, de lo que no sirve. Y ese aceite es el aceite de oliva. Ese era el proceso viejito, se los puse así rapidito, pero pasaban muchas otras cosas, pero por tiempo no tenemos y el micrófono no ayuda. Entonces, resulta que estás tú pasando por un proceso y de pronto viene la presión y como la semana pasada hablábamos, te mantienen ahí. Pero no quiero que lo veas de esa forma, quiero que veas que Dios está obrando algo porque sabe que hay algo más. Sabe que Dios puede producir algo más en ti, porque Dios puede sacar algo mejor de ti. Amén. No importa la presión. Ya venías de haber dado fruto y como que todo bien y ahora de pronto ¡pum! Viene la presión y es porque Dios quiere sacar algo precioso de ti, lo más preciado. En ese momento el aceite era precioso, era súper precioso. Y es que Dios utiliza o permite situaciones para extraer lo mejor de cada uno de nosotros. Y pasemos al versículo 5 entonces. Dice, enseguida, o sea, la mujer no dudó, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Y ahí hacemos un stand-by. Esta mujer, cuando Eliseo le dice, vete a tu casa y haz esto, esta mujer ni corta ni perezosa, ¡pum!, va y lo hace. Y esta mujer entendió muy bien lo que nuestro pastor Darío Silva nos explica en uno de sus libros, Las llaves del poder. ¿Cuántos han hecho las llaves del poder? Los que lo han hecho saben a qué me refiero. Los que no, métanse a los Connect Group de llaves del poder. Espectacular. Nosotros con mi esposa cerramos uno hace poquito, maravilloso. Esta mujer utilizó esa llave de poder, la obediencia, porque ella sabía que detrás de la obediencia venía la bendición. O sea, abrió la puerta siendo obediente. ¿Se acuerdan que les dije que Dios hace cosas o le pide a uno que haga cosas que de pronto nada que ver? Que uno dice, pero Señor, no me cuadra. Bueno, esta mujer dijo, este plan está como medio loco, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque no quiero que sean mis fuerzas, quiero que sean las fuerzas del Señor. ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? Señor, que no sean mis fuerzas, que sean tus fuerzas. Pocas veces, ¿sí o no? Pocas veces. En ese momento ella utiliza esa llave para, mejor dicho, asegurar su bendición. Y aquí viene lo mejor de todo. Y es que ella va, hace lo que le dijo el hombre de Dios, lo que Dios le estaba indicando, y ocurre el milagro. Y ojo, el milagro ocurrió a puerta cerrada. Ustedes sí han escuchado que la palabra de Dios dice que cuando vayamos a orar, ¿qué tenemos que hacer? Que vayamos y nos encerremos, que vayamos y a puerta cerrada.
el milagro va a ocurrir en tu momento de intimidad con el Señor. En lo íntimo, con puertas cerradas. Cuando tú te rindes delante de Dios, cuando tú cesas de luchar en tus fuerzas, cuando confías no en tus recursos sino en los recursos del Señor, cuando le permites al Señor tomar control y autoridad de esa situación, el Señor obra el primer milagro. Ahí ocurre todo, en el corazón, en la intimidad. Y les voy a pedir el favor de que se pongan de pie un momento, porque vamos a hacer algo de carácter espiritual bastante fuerte que Dios me ha puesto en el corazón a hacerlo. Y si estás con tu esposa, dale la mano a tu esposa, aunque estén peleados, no importa si te trajo amarrado, engañado, ¿cierto? Lo que sea. Si estás con tu familia también, si estás con amigos, no importa. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Y que esto que yo voy a decir lo repitas, pero lo tomes de manera personal. ¿Ok? Señor, hoy estamos acá reunidos como tu pueblo. Hoy venimos a rendir nuestro corazón delante de ti. Hoy colocamos delante de ti nuestros recursos, nuestras habilidades, los dones y talentos que nos has dado. Hoy, bendito Dios, Señor, reconozco que he tratado de hacer las cosas a mi manera, bajo mis fuerzas. Pero hoy, Señor, yo conozco estas situaciones delante de ti. Y dígala por nombre, póngale nombre a esa situación. Usted sabe de qué está hablando. Hoy yo quiero colocar esta situación delante de ti, Dios, Señor, y renuncio. Dígalo, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús a continuar haciendo las cosas bajo mi propia prudencia, bajo mi propia sabiduría, en mis propios conocimientos. Hoy declaro que yo me guío y me dejo guiar por tu Espíritu Santo. Hoy declaro, y dígalo así, Señor, hoy declaro que dependo completamente de ti, Señor, porque tú eres, Señor, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi proveedor, el que abre caminos donde no lo hay, el que provee en medio del desierto agua fresca, alimento. Bendito Dios, Señor. Hoy, Señor, te pido, bendito Dios, Señor, que me dejes vivir, Señor, en tu abundancia, en tu provisión. Gracias, Dios, Señor. Hoy recibo. Dile ahí al Señor: Señor, hoy yo recibo lo que tú tienes para mí. Hoy recibo tu bendición. Hoy recibo tu provisión. Y te doy gracias por lo que sé que estás haciendo en mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, los que tengan hijos, con mi esposa o esposo, en mi trabajo, en mi estudio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús se rompen cadenas, se rompen engaños, se caen murallas, bendito Dios, Señor, que quieran llevarme a hacer las cosas de manera independiente de ti, Dios, Señor. Hoy, Señor, me rindo y me humillo delante de ti, porque sé que tus bendiciones son mejores que lo que yo puedo imaginar. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Y es que, chicos, cuando nosotros entendemos que si nos subimos a la I-95 del Señor, a las autopistas del Señor, hey, vamos rápido, el aceite fluye. La película Cars es de carros, ¿sí o no? Hey, los carros funcionan ¿con qué? Con gasolina.
La gasolina es aceite, es óleo, petróleo. Óleo es aceite, es una palabra, de ahí viene la palabra. Cuando el Señor es el que provee el aceite, la autopista, fluye. Todo va a fluir. Pero no nos podemos quedar estancados, porque es que ¿sabe qué pasa? Resulta que cuando se destila, por así decirlo, el aceite de oliva y se separa del líquido con el que viene también ese fruto, también había personas en esa época que no hacían bien el trabajo. ¿Y qué pasaba? Juntaban un poco de ese líquido para ganar un poco más. Estaba adulterado y no funcionaba de la misma forma. No te acostumbres a adulterar el aceite del Señor. Un día fui al supermercado con mi esposa, con Susi, y Susi me dice, compremos aceite de oliva. Y yo, listo, ok, perfecto. Entonces ella llegó, agarró una botellita, la puso ahí. Y yo me acuerdo que la esposa del pastor Pachito, que en paz descanse, Glorita de Vega, que es la que maneja el MAS junto con Esther Lucía allá en Bogotá, ella es nutricionista. Y un día estábamos escuchando una charla de ella y yo me acordé que ella decía, asegúrense que el aceite de oliva sea, uno, sea virgen, y dos, que no esté mezclado con otros aceites. Ni aceite de canola, que dicen que es súper bueno, ni aceite de menola, ni de lo que sea ola, ni nada de eso. Que sea solo aceite de oliva. ¿Por qué? Porque si no pierde su pureza y sus propiedades alimenticias y curativas. Entonces yo le dije a Susi, a ver, me las tiré de genio yo ahí y dije, no amor, no podemos llevar este. Llevemos el otro, el que cuesta un poco más. ¿Quieres algo de calidad? Va a costar un poco más. Pero lo que sea que el Señor vaya a darte y lo que vaya a extraer, va a valer la pena. No te conformes con menos. Recibe lo que el Señor tiene para ti. Juan 16:33, la parte B, no tienen que buscarlo, simplemente escúchenlo. La palabra de Dios dice, en este mundo que encontrarán aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y nuestro más grande temor es ese, que no lo logremos. Lo vas a lograr. Porque no puedes vivir bajo la expectativa de lo que está en tu capacidad, sino en la perspectiva de la capacidad de Dios. Un Dios que todo lo puede y que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Amén. En el versículo 6, para ir avanzando rápidamente porque ya me pasé un montón de tiempo. En el versículo 6 dice, cuando ya todas... O sea, ella se va, se encierra y trae todas las vasijas y coge el aceite que tenía, agarra el aceite y empieza a llenar vasijas, y a medida que las iba llenando, las iba sacando, las iba llenando, las iba sacando. Resulta que aquí ya llega, dice, cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Y entonces hubo una victoria en esa familia, en esa casa. Amén. Hubo una victoria. Ahora póngase a pensar usted, ya ocurrió el milagro. Póngase a pensar, ¿qué pasó con los hijos de esa mujer? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Qué pasa cuando tú entras en tu casa, te encierras, oras, clamas, dependes del Señor, oras al Señor, alabas al Señor y ocurre el milagro? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus familiares? Con tus amigos de pronto, cuando se dan cuenta del milagro. Yo me imagino que estos hijos nunca en su vida volvieron a dudar de ir a Dios para que fuera Él su proveedor, para que fuera Él quien tomara control sobre sus finanzas, sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre sus decisiones. Estos jóvenes yo creo que fueron transformados de una manera radical. Piensa en esto en tu casa.
¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué está viendo tu esposo, tu esposa? Los que no están casados todavía, piensen en esto. ¿Cuál es ese legado espiritual de haber sido pasados por el fuego, como hace 8 días les contaba? Y en esta, ser pasados por presión tal vez, habiendo dado ya un fruto, pero Dios empezó a sacar lo mejor de ti. Ya sacó la escoria, ya botó el mosto. Ahora lo que hay es un aceite refinado, valioso. ¿Qué van a pensar tus hijos cuando estás pasando por esta dificultad? Porque debes estar pasando tal vez una dificultad. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ve tu esposo, tu esposa, tus familiares, los que no conocen? ¿Tus amigos que no conocen? ¿Tu suegra que no conoce? Terrible. Y de pronto ve el respaldo de Dios. El aceite del Señor cubriendo tu vida, ungiendo tu vida, tus negocios, tu matrimonio. Wow. Yo decía, wow, yo quiero eso. Quiero más, quiero más. El versículo 7 finalmente dice, la mujer, después de que pasa todo eso, va y le cuenta al hombre de Dios. Ahora, mire lo que le dice el profeta Eliseo. Ve y vende. Ve y vende el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Y aquí está el cierre. Y es, Dios se glorifica donde hay dependencia y obediencia. Esta mujer obedeció. Ya no tenía recursos, confió en los recursos del Señor. El Señor la estaba refinando, pero estaba sacando lo mejor de ella. El profeta le dice, ve y vende. O sea, la bendición de Dios es completa. Puedes estar pasando por un momento difícil, pero la bendición es completa. Cuando sales de la prueba, la bendición es completa. Dios hace su parte, tú tienes que hacer tu parte. Pero las bendiciones del Señor no son parciales. Gracias por ese amén. Las bendiciones de Dios son totales. Él no se queda con nada. ¿Qué necesidad hay de que el Señor se quede con algo si todo es suyo? Entonces el Señor lo que hace es dar. Y no da poquito, da, porque es un papá que puede. Es un Dios abundante, un Dios bueno. Dios hace la obra completa, no parcial. Y aquí finalmente lo que pasa es que el milagro que inició a puerta cerrada, el milagro sale, es manifestado. El milagro ocurre en lo íntimo, pero se manifiesta afuera, en lo público. La viuda paga su deuda, conserva a sus hijos, todas sus necesidades fueron suplidas, solventadas. Ya no tenía que vivir en vergüenza y seguramente vivió muy bien. De ahí en adelante vivió muy bien, sabiendo que había sido Dios el que la había levantado, el que le había provisto, el que la sostenía. Cuando nosotros tenemos claro eso, de que Dios es todas esas cosas, wow, no cabe duda, no nos cabrá duda de que Dios, si bien es cierto a veces nos trata, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Él sabe qué es lo que está haciendo. Él sabe dónde comenzaste, pero también sabe dónde vas a terminar. Y antes de que terminemos, los quiero llevar a Números 6, versículo 24. Para que se vayan pensando en lo que Dios quiere para nosotros realmente. Más allá de que sí, pasan todas estas cosas. ¿Lo tienen? Número 6. Número 6, versículo 24.
Dice así, para que se lo lleven y lo atesoren en su corazón. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Eso fue lo que recibió esta mujer. No solo ella fue bendecida, fue bendecido su hijo, su hija, sus generaciones. Porque después de haber visto lo que Dios hizo en su hogar, en su familia, estas personas no fueron las mismas nunca más, seguramente. Cuando el Señor obra en tu vida, y seguro lo hará, piensa en esto: estas bendiciones te seguirán donde quiera que vayas. Porque tú y tu casa serán los benefactores de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es lo que más tenemos que mirar. Busquemos, como les decía yo hace 8 días, busquemos la presencia del Señor y viviremos. Cierre sus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Sabemos que estás obrando en este momento. Sé que estás obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, bendito Dios, Señor. Sé que te estás moviendo, y aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda evidenciar todavía, Señor, yo sé que te estás moviendo. Solo te pido, Dios, Señor, que me ayudes a caminar, Señor, sobre tus pasos, y que yo pueda depender de ti, Señor, aún a pesar de que me cueste trabajo. Hoy quiero soltar, hoy quiero ser libre, hoy quiero recibir lo tuyo, quiero dar lo mejor de mí. Tú quieres sacar lo mejor de mí. Solamente quiero ser dócil ante el mover de tu Espíritu Santo, porque quiero ver cómo te glorificas, Señor, en medio de la dificultad que yo pueda llegar a tener. Gracias porque tú eres más que suficiente. Gracias porque tú suples, Señor, de una manera prodigiosa sobre mi vida. Y gracias, Dios, Señor, por amarnos tanto. Te amamos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes de que cerremos, me encantaría preguntar si hay personas que nos están acompañando hoy por primera vez, que están de pronto de vacaciones o fueron invitados, es su primera vez con nosotros. Levante su mano. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Qué chévere. ¿Alguien más? No sé, allá atrás, ¿no? Qué bueno tenerlos con nosotros, de verdad. Me encantaría que dejaran su mano un momentico levantada, porque tenemos un equipo que se llama VIP, que acá los tenemos. Son ellos dos hacen parte del equipo, ¿cierto? Necesito, y les voy a pedir un favor, necesito que se coloquen de pie un momento y vayan con ellos. Los van a llevar aquí al lobby, les van a dar un regalito primero que todo, ¿cierto? Darles una calurosa bienvenida, y van a tomarles unos datos, no para mandarles mensajitos todos los días de el Señor te ama, y no, nada de eso. Simplemente queremos saber cómo podemos atenderlos de mejor manera, de mejor forma. Y si por alguna razón tú dices, no, yo me quiero quedar acá, listo, qué chévere, porque de esa forma sabemos que quieres ser parte de esta familia que es tu familia, si así lo deseas, y que esta puede llegar a ser la casa o tu casa, si también así lo tomas en tu corazón. Así que las personas que levantaron la mano, rápidamente, 5 minuticos, iglesia, un aplauso para ellos. Los invito a que pasen un momentico aquí. Gracias. Con Nelson y Eisángel, si quieren pueden dejar sus cosas ahí, no va a pasar absolutamente nada. Eso, rápidamente. Eso, bienvenidos. Muy bien. Qué lindo que es poder atender a la gente, ¿no? Si hay algo que yo aprendí tengo un amigo, un pastor que es amigo, que es un gran anfitrión. A mí me sorprendió. Es el pastor Mario Santa, el pastor de Casa Roca, Sabana Norte.
wow, uno va a la casa de ese hombre y yo digo, no me quiero ir. Sí, es de un corazón de servicio impresionante. No, es una cosa loca. Hay que ser buenos anfitriones siempre. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahora lo segundo que quiero preguntar es, tal vez estás ahí sentado, sentada, y de pronto el Señor habló a tu corazón. Tocó esa puertica. La palabra de Dios dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta cenará conmigo y yo con él. Y este versículo es aplicable a esto que voy a solicitar que cada uno de ustedes, que casi todos los que estamos acá, la gran mayoría que estamos acá ya hicimos en algún momento, y es dar ese paso de fe. Permitir que el Señor, que hoy está tocando la puerta tal vez de tu corazón, porque sentiste que te habló, que tocó alguna de tus fibras más profundas e íntimas de tu corazón, fue tocada. Simplemente te voy a pedir el favor de que hagas esta oración con todos nosotros, y que al final del servicio, si te quieres acercar a algún miembro del staff, ya sea un pastor, el pastor Giovanni o yo, o de pronto alguien de VIP, del equipo de VIP, y quieres acercarte a hablar, a preguntar, bueno, y yo hice esa oración de fe porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué fue lo que hice? Porque de pronto no lo entendiste bien. Con muchísimo gusto te podemos aclarar y te podemos decir qué fue lo que pasó a nivel espiritual. Mientras tanto, la palabra de Dios dice que si confesamos creyendo en nuestro corazón y mencionándolo con nuestros labios, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Pasaremos una eternidad después de nuestra existencia en este planeta. Pasaremos a una eternidad en compañía del Señor. ¡Wow! Podremos conocer a nuestro Creador cara a cara y pasar con Él el resto de nuestra vida en la eternidad con el Señor. Así que los invito a todos a que inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos, y si tú quieres hacer esa oración, hazlo de corazón y repite con todos nosotros: amado Jesús, yo te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Sé que he pecado de muchas formas, pero sé que tu amor por mí me limpia de todo pecado, y que tu sacrificio me ha abierto la puerta a tu presencia para vivir una eternidad contigo. Hoy te entrego mi corazón y todo mi ser, y te pido, Señor, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, hola, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados de anunciar que este 16 de julio vamos a tener nuestro ayuno general. Va a ser un tiempo lleno de alabanza, poderosa administración, una palabra por estar nuestro pastor. En este tiempo estamos creyendo como iglesia que tenemos que abrir nuestra carpa. Entonces, esta misión no es solo para nosotros, sino es para ustedes también. Entonces, invite amigos, invite familias, invite a conocidos, y ojalá estemos acá para tener una noche llena del Espíritu de Dios. Estemos ahí. Sabemos que muchas veces atravesamos pérdidas de seres queridos que han partido a la presencia del Señor. Quizá tu hermana, quizá tu hijo, quizá tu padre ha partido a la presencia del Señor, y queremos apoyarlos en este momento. Por eso hemos creado unos grupos de apoyo para poder estar con ustedes, ayudándoles a atravesar este valle. Los esperamos en este grupo los días martes de 7 a 9 de la noche. Inscríbete en la página web. ¿Tenés ropa en tu casa, en tu closet de segunda mano que está 10 todavía y se puede usar? Te tenemos una gran noticia. Puedes traerla a nuestra iglesia, porque vamos a tener en agosto 17 un thrift store. Durante estos 3 domingos que nos quedan del mes de julio, vas a tener 3 oportunidades importantes para que traigas tu ropita en buen estado. El domingo 13 puedes estar trayendo lo que son blusas, camisas, camisetas y vestidos. El 20 de julio, domingo 20 de julio, puedes traer shorts, pantalones, faldas. Esto que te estamos contando es tanto de hombres como de mujeres. Y el 27 de julio puedes traer chaquetas, accesorios que tengas, tenis, zapatos, tanto de hombres como de mujeres. Entonces te esperamos, elegí lo mejor. Sabes que todo lo que traigamos siempre para regalar o para vender, en este caso, va a ser siempre dándolo a Jesús. Entonces trae lo mejor y
mejor dicho, hace camino y hace espacio en tu closet para recibir cosas nuevas de parte de Dios. Mujeres, se acerca nuestro retiro de mujeres Unplugged en Isla Morada en un hotel de 5 estrellas. Va a estar espectacular, va a ser un tiempo para respirar, para descansar y para sentirnos amadas. Aparte va a haber unas invitadas espectaculares. Va a estar Patricia Espíndola, Bárbara Palacios, Giselle Manderfield. ¿Quién más, Kat? Cristina Noani, Mapi Mejía y también nuestra amada Camila Espíndola. ¡Wow! Genial. Entonces te animamos, quedan menos de 5 cupos, entonces anda, inscribite y nos vemos en septiembre para desconectarnos y conectarnos con Dios. Chao. Chao. In the light. Este verano Dios nos llama a salir de la oscuridad y vivir en la luz. Efesios 5:8 dice, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Este campamento es más que actividades y diversión. Es un encuentro con la luz que sana, que transforma y da propósito. Y lo vemos en Isaías 60:20. Dice, el Señor será tu luz eterna y se habrán acabado tus días de tristeza. Prepárate para ser renovado, para dejar atrás lo viejo, para vivir, caminar y brillar en la luz. No te pierdas esta oportunidad tan grande. Inscríbete ya en nuestra página web y nos vemos agosto del 5 al 8. Espero que ese mensaje haya sido bendición para tu vida. Primero que todo, nos encantaría conocerte, nos encantaría que te conectaras. Si estás en la zona, nos encantaría verte en persona, pero si no, de todas maneras nos encantaría conectarnos contigo. Entonces, forma parte de la familia. Y lo otro que te quería invitar es a que formes parte de llevar el mensaje de Jesucristo a todas las esquinas de esta tierra. ¿Y cómo puedes hacer eso? Eso lo puedes hacer formando parte de nuestra familia, dando con tus diezmos y tus ofrendas para poder seguir llevando el mensaje de Jesús a todas las personas que lo necesitan. Donde quiera que estés, que Dios te bendiga.